Hola, bienvenidos a Empática y miren nada más con quién estamos acá. Ale, que ha venido de España a pasar un verano en Perú. Y estamos con un invitado especial, José de la Cruz. José es abogado por la Universidad Católica, él es especialista en Derecho Aeronáutico. Yo voy a dejar que se presente en un momento. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para concluir la presentación y hacerlo súper ligero, abogado por la Católica, maestría en transporte aéreo sostenible y especialización en todo lo que es aeronáutico, aeroportuario y en general transporte sostenible, ¿no? Sí, un gusto tenerte acá, José. Hoy vamos a hablar un poco sobre innovación, particularmente en el sector aeroportuario y cómo ha sido tu experiencia aplicando economía del comportamiento, diseño legal, a la regulación, a la aplicación de, de los productos legales en la gerencia del aeropuerto y todo lo que tiene que ver con el diseño de la seguridad operacional, la experiencia del personal y algunos temas que pueda sugerirles a las gerencias que puedan aplicar también en su día a día para innovar, ya sea que esté en un sector especializado como un sector regulado, como el aeroportuario, o en cualquier otro sector. Mario, te has olvidado de lo más importante. Presentarte a ti. No, gracias. Pero sobre todo porque estamos aquí para grabar el primer capítulo de la tercera temporada Primer de capítulo de la tercera Empática, temporada. tu Así es. podcast de Behavioral Legal Design. en español. Nada, empecemos entonces, sale. Sí, bueno, es por eso que estamos aquí y José, en verdad, gracias por tu tiempo. Lo que realmente queremos, el punto de partida es conocer qué es para ti innovar en el sector legal, que está muy relacionado con lo tradicional, pero que ya estamos hablando un poco más de innovación, pero siempre pensamos como en temas digitales. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué es innovar en el sector legal, sobre todo en el sector aeroportuario? Cuando hablamos de innovación, lo primero creo que se nos viene a la mente es temas digitales o lo que está de moda, ¿no? Esto es lo que está de moda porque es lo nuevo, entonces para mí eso es innovar. Cuando en realidad en el sector legal casi todo está, digamos, procedimentado, son procesos, está muy establecido, no muy cuadriculado. Y la innovación, si ustedes me preguntan, ¿no? En el sector legal es simplemente salir de la caja. No necesariamente aplicar estos softwares que te ayudan a trazabilidad de procesos o hacer un tema en un diseño más colorido, ¿no? Sino simplemente salir de la caja entendiendo, y acá voy a marcar una diferencia, ¿no? Porque el abogado in-house tiene otro objetivo que el abogado externo. El in-house tiene que dar soporte legal de acuerdo a la operación para la empresa en la que trabaja. Entonces, de hecho, es el más llamado a ver cómo todo ese conocimiento muy teórico que adquiere en la universidad, en las maestrías, en los libros, ¿no? Lo aplica para que sea materialmente real a la operación, ¿no? Ese es el primer paso para innovar, ¿no? Y luego entender cuál es tu audiencia. Nuevamente, el abogado in-house no suele tratar con otros abogados más allá de sugerencia, sino trata con gente de marketing comercial, ingenieros, tiene que reportar a nivel usuario, tiene que reportar a nivel de directorio, entonces son muchos lenguajes que tiene que emplear, muchas facetas en las cuales se tiene que desenvolver durante el día. Y el primer paso para innovar, creo yo, es entender cómo salimos de la caja para hacer un producto, un servicio que en realidad sirva. ¿Qué opinas, Mario? Y estoy de acuerdo contigo un poco, además en un mundo que es poco innovador y que se basa en principio en aspectos como seguridad jurídica y por tanto estabilidad, hablar de innovación a veces suena arriesgado para los abogados, ¿no? Especialmente porque hay legalidad, que es un principio que busca permanecer en el tiempo o que las cosas se mantengan estables. Hablar de cosas nuevas, de novedad, de cambios, cómo afecta además a un sector tan regulado como es el de la aviación. Tu pregunta es súper interesante porque creo que ha sido el punto de partida para poder aplicar unas estrategias a iniciativa propia que ayudaron a minimizar las sanciones y lo que está escrito, digamos, en los reglamentos que suelen supervisar y fiscalizar el sector transporte. Y en general, como te digo, a cualquier tipo de sector.
Cuando hablamos de reguladores, cuando hablamos de autoridades, incluso de municipalidades que vienen a visitar a las empresas, creo yo que el foco que ellos tienen es, tenemos que salir luego de esta fiscalización con una multa. En el sector transporte aéreo, era como que, ok, hay que abrir sancionadores, hay que abrir procedimientos, ¿no? Pero el foco en realidad no es ese. El, creo yo que la misión del regulador es que se brinde un servicio adecuado de transporte aéreo, transporte terrestre, cualquiera que sea. Entonces, la mirada que, digamos, partiendo de la innovación es, ok, lo que tú quieres es encargarte de, o sea, tienes que tener la certeza de que nosotros estamos brindando un servicio adecuado del transporte aeroportuario, ¿no? Del transporte del servicio pasajero para el transporte aéreo. Si tú quieres eso, multándonos, en realidad no logramos esa finalidad. Porque al final puedo discutir la multa, la puedo pagar, pero nada asegura que hay un cambio. Así que, ¿cómo logramos que lo que nosotros queremos hacer como operación cumpla con la norma y a su vez tú estés como de parte del Estado, satisfaga tu necesidad o tus dudas para garantizar que el servicio esté adecuado, ¿no? Al final es un servicio público, que está hecho para todos los peruanos o todos los usuarios. Y si lo que tú quieres es garantizar que ese servicio esté prestado de forma adecuada, no necesariamente tenemos que pensar en tener una multa, una sanción y utilizarla, el resultado de esta como un ejemplo. He sancionado al aeropuerto, o he sancionado al puerto, o he sancionado a la aerolínea por tantos millones de dólares o soles o en UITs. Sino, un mensaje más adecuado, creo yo, es, cumpliendo con toda la regulación, hemos logrado hacer estos cambios, ¿no? Ujú, Esta perspectiva es una perspectiva de innovación. Darle otro foco a la misma finalidad, cumplimiento de la norma, ¿no? ujú. Sí, José ha trabajado con el aeropuerto durante casi 10 años, Sí, ¿sí? casi una década, sí. Casi una década, ahora forma parte de la familia de Baxel, y yo quisiera conversar contigo, porque además Alejandra lideró, ese proyecto, uno de los proyectos que trabajamos juntos con el aeropuerto, y para poner en contexto de qué trató, de repente, Ale, tú puedes contar un poco cuál fue el encargo, y José nos puede contar cuál fue el propósito que tenía detrás de este encargo, y los pasos que él vio desde adentro versus lo que nosotros vimos como consultores. Ya, perfecto. Entonces, ¿de qué trataba el proyecto? El aeropuerto tenía un reglamento para velar la seguridad operacional. Pero había tenido algunos problemas en su implementación. Entonces, cuando nos llamaron, fue como, necesitamos que este reglamento, si bien cumpla la norma, que básicamente es el punto de inicio de todos los abogados, cumplir la norma, al mismo tiempo sea entendible por los usuarios. Entonces, ese es como en términos generales. Y de ahí, ¿cómo nosotros lo tomamos? ¿No? O sea, ya teníamos el reglamento hecho, que tenía una estructura y yo me acuerdo que también fue como los primeros proyectos que hice en Baxel, Ujú, entonces decía, ¿cómo le voy a volver a hacer la chamba a un abogado? Porque este ya tenía casi una versión final, sin que sienta que le estoy cambiando todo su trabajo, ¿no? Entonces, primero fue coger el reglamento, ver que desde el lenguaje había muchos temas de redundancia y tratar de eliminarlos, pero al mismo tiempo entender dónde vivía ese reglamento, quiénes eran los usuarios, cómo esos usuarios hablaban respecto a las tareas que se les eran asignadas y cómo esos usuarios estaban entendiendo las tareas que se les estaban asignando desde las personas que tenían que cumplir la seguridad operacional, que tenían que seguir con estos pasos, hasta las personas del comité que tenían que sancionar, e incluso las personas que tenían que recopilar pruebas y todo el flujo desde el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que cuando un abogado piensa en reglamento, piensa en normas, pero no se está dando cuenta que esas normas pertenecen a un flujo y que en ese flujo se tiene que para cada punto de ese flujo se tiene que diseñar una regla en específico, pero pensando en el flujo. Entonces, desde nuestra perspectiva fue conocer el flujo, tener estas reuniones con el comité, ¿te acuerdas cuando fuimos en nuestra misión antropológica? así es. Sí, ahí En, José se acordará también. en el safari, nos sentamos con las personas del comité, eh, vimos cómo era el procedimiento, conocimos el procedimiento, conocimos los casos que tenían, cómo los comunicaban y a partir de eso dijimos, ya, tenemos.
la norma, tenemos la información antropológica, la información del usuario y tenemos un objetivo. Y nos pusimos a trabajar en eso. ¿Tú cómo lo viviste desde tus perspectivas, José? De hecho, vamos a partir de unas premisas. Es verdad que los abogados tenemos un tema que no sé si se adquiere desde que naces y decides ser abogado o lo adquieres en la universidad, pero tenemos un tema de egos. Entonces, yo hice algo y dudo mucho que alguien lo pueda mejorar. Ese es el estándar, Poco ¿no? ego. Sí. Un poquito. Eh, Acceder a que otra persona lo revise te dice que ha detectado que hay algo que se puede mejorar. Nunca te va a decir que está mal, te va a decir que se puede mejorar, pero tampoco va a ser tan fácil cuando tú le dices, ok, tienes que mejorar en esto. Porque nuevamente regresa al ego. Eh, y esto que les digo como premisas, nuevamente, forma parte de la innovación. Porque innovar es modificar lo que tú tienes, no necesariamente porque está mal, sino porque se puede mejorar. El reglamento era un reglamento súper legal, como cualquier otro, súper estructurado, súper duro, que lo podía entender cualquier abogado. Pero lo que le faltaba era justamente ese viaje sobre a quién está dirigido y quién es el dueño, el owner del reglamento, o sea, quién lo ejecuta, ¿no? Porque habían aristas. Eh, el reglamento era legal dentro de un grupo de personas que lo tenían que interpretar y aplicar, que ninguno era abogado. Y al final era sobre las operaciones que hacían personas que tampoco eran abogados, posiblemente tampoco eran ingenieros, simplemente eran operadores, ¿no? Y algo se tenía que hacer, porque de hecho ese reglamento, la finalidad era ayudar a mitigar o a tener un estándar de seguridad operacional aceptable en una industria súper regulada que debe ser además súper segura. Y la finalidad era, oye, ok, no te quiero sancionar nuevamente, o sea, la idea es que aprendas de tus errores, ¿no? Pero el reglamento no decía eso. Y reconociendo mis limitaciones, obviamente ahí fue cuando vi la propuesta de la intervención que Baxel tenía con Behavioral Legal Design, y creo que se abordaron todas esas aristas que acabo de mencionar para tener un producto amigable, que sea entendible, conociendo a las personas que lo iban a utilizar y también habiendo inspeccionado los casos pasados, ¿no? Todos los antecedentes, ¿no? Ujú. Quiero poner un poquito en contexto de esto porque imagínense esa situación. Uno de los lugares que debe trabajar de forma más segura en el mundo es un aeropuerto, ¿no? Y el tema de la seguridad operacional, que José nos explicó muy bien, hay una diferencia entre safety y security, ¿no? Que uno que es seguridad en la operación y otro que es seguridad de robos, atentados, etcétera. Son dos cosas distintas. Nosotros estamos hablando de la seguridad en la operación, que es que dos naves no colisionen en la plataforma, por ejemplo, ¿no? Un tema de que la operación funcione al 100% siempre de manera adecuada. Y tenemos un grupo de operadores, que todos son técnicos, ninguno es abogado, evidentemente está la gente que, que maneja la operación del aeropuerto, que además era una operación en la parte, son dos partes del aeropuerto, nos habías Lado dicho. aire y lado El tierra, lado ¿no? aire y el lado tierra. Ahorita me precisas todas las cosas que yo estoy diciendo de manera muy genérica. Y el otro lado, que eran los que además cometen las infracciones, que por ejemplo, si ustedes cuando van en avión ven que los vehículos solo van por un carril que está además marcado en el suelo y salen de ese carril, esa es una infracción de la seguridad y eso genera una sanción, ¿no? Que es la suspensión de tu licencia de conducir dentro del aeropuerto por 2 semanas, por decirte un ejemplo ahorita que se me ocurre. Y tenías entonces estas personas que entendían las reglas, porque cualquiera puede entender esas reglas que son básicas, y del otro lado tenías un grupo de 8 personas o 6 personas que se dedicaban a aplicar esas sanciones. De un reglamento que era muy claro para mí, que soy abogado, pero que no necesariamente es claro para una persona, para un grupo de ingenieros, para un grupo de administradores, para un grupo de economistas, no porque no sepan entender lo que dice la norma, sino porque la norma se plasma en la realidad a través de unos principios legales, que es el principio de legalidad, del debido proceso, de la razonabilidad, que uno como no está acostumbrado a eso, no los atiende o no los tiene presentes en la cabeza, ¿no? Entonces, aquí, y eso es a lo que quiero llegar con esto,
eh, ¿cuál es la misión de esta investigación antropológica, de esta investigación que hubo dentro del comité que ejercía las sanciones, para cambiar la percepción del mismo comité sobre el reglamento y aplicarlo de manera adecuada, viendo que es un producto legal aplicado por no abogados, personas muy inteligentes, muy capaces, se notó cuando fuimos a hacer las visitas, pero que evidentemente no son abogados y no tienen por qué saber algunas cosas que son básicas. De repente, Ale, antes de pasarle eh, la pelota a José para que nos dé su interpretación sobre este tema, cuéntanos un poco cómo funcionó esto del safari legal que hablabas hace un momento. Ya, perfecto. Solo quería complementar lo que decías, que básicamente cuando pensamos en derecho, siempre pensamos en bloques de texto. Y tenemos que tomar en cuenta que las personas que usan el derecho no necesariamente tienen que entender a totalidad estos bloques de texto porque finalmente estamos en un mundo que nos llama tanto la atención con elementos alrededor nuestro y viene un bloque de texto para leer y comprender cuando la lectura incluso es algo, lo leí en el libro de Sapiens, es algo muy moderno. Entonces, ni siquiera es algo tan natural en nuestro cerebro para procesar cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Está bien que tengamos un reglamento con las pautas claras que reflejen todos los principios legales, pero ¿qué es lo que necesita el usuario? Y en cualquier área, me parece, y un usuario sobre todo que no es legal, necesita saber qué hacer y qué no hacer, suficiente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros partimos a este safari legal, fue un ejercicio muy antropológico porque fue entrar al aeropuerto, sentarnos con el comité y empezar a ver con los ojos de los usuarios, ¿no? Dejar nuestros papeles de abogados, o bueno, en mi caso de psicóloga y abogada, para meterme en los ojos de administradores, de funcionarios que cumplían otras funciones como ingenieros y que su día a día no era sancionar y aplicar este reglamento, sino que tenían otras funciones, pero tenían además que hacer esto. Fue sentarnos en la mesa, me acuerdo que se debatieron casos, nosotros simplemente observábamos, no podíamos hablar, no podíamos dar opinión, era observar, tomar notas y partir con hipótesis para que luego estas hipótesis fueran corroboradas en siguientes sesiones, ¿no? Y después de este safari fue regresar a la oficina, bajar toda la información que teníamos y ver, ya, ¿qué es lo que está diciendo el reglamento? Que legalmente estaba muy bien, ¿no? Decía X. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la realidad? Y. Entonces, ya, ¿cómo cerramos esa brecha entre lo que está diciendo el reglamento y lo que realmente el comité está haciendo, ¿no? Entonces, era calibrar algunos puntos para para que si bien el reglamento mostraba el debe ser, también incluya el ser, ¿no? Y esto está un poco filosófico, pero incluya cómo la gente estaba actuando y no vea como esta brecha, ¿no? Entonces, ese fue el tema antropológico, que creo que a diferencia o sea, desde los otros enfoques, que es más como, ya, a mí, abogado, me piden un reglamento, cojo el reglamento y se lo doy. Pero ¿qué tanto entendí del giro del negocio de mi cliente? ¿Qué tanto entendí de las necesidades, las personas que lo están usando? Y ahí es donde entra el tema de co-creación y ahí va la pregunta hacia ti, José, que es, ¿cómo fue el trabajo desde adentro, ¿no? Digamos, la parte en la que ustedes como gerencia legal también tenían que participar, el proceso que además es un proceso frustrante por etapas, pero o sea, al final genera algo satisfactorio. ¿Cómo es que ustedes toman esa información? ¿Cómo es que además se relacionan con esas otras áreas que vienen a ser intervenidas también, que no necesariamente son áreas legales? Y al final, ¿qué implica esto de transformar un lenguaje más técnico, más legalista, por ponerlo de alguna manera, en una cosa más clara, más sencilla, más coloquial o menos legal, ¿no? Sí. Y ahí solo quería agregar a la pregunta de Mario, también es un poco como este contraste de si hubieras trabajado con otros abogados, igual tú corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido es que el abogado te dice, te voy a pasar esto,
y al final del proyecto te entrega un documento, pero no hay una retroalimentación, no hay un feedback, no hay un ajuste. Entonces, mientras tanto, con nosotros sí había esta apertura, pero ¿tú cómo lo sentiste? Porque fácil, como usuario legal, era como, ¿por qué me están haciendo hacer esto? ¿No? ¿Cómo sentiste esa dinámica de co-creación, de feedback, de retroalimentación que finalmente llegó a un producto final después de varias etapas? A ver, voy a partir por la última pregunta. Creo yo que personalmente a mí me ha servido mucho desde muy joven ser practicante, y siempre he sido, digamos, practicante en empresa. O sea, pininos de abogado in-house. Siempre he estado en empresa. Entonces he tenido la experiencia y eso le agradezco un montón a mi primera jefa, que me enseñó a cómo entender que funcionan los estudios externos, ¿no? Tu asesor externo, que te cobra por horas, ¿no? Entonces, el estudio externo no le interesa en realidad saber cómo funcionas, o sea, la gran mayoría. Le interesa facturarte las horas y al final te entrega un producto. No hay esa dinámica de idas y vueltas. Por eso que posiblemente muchos de los productos que se entregan legalmente te sirvan, pero no cumplan con un montón de factores que a la empresa sí le van a importar, como por ejemplo el tema de reputación, ¿no? Ganamos una demanda, al final era un tema sensible que involucraba a una persona que quedó, no sé, lesionada, tú la ganaste legalmente. Pero a nivel de reputacional, ¿cuánto eso te impactó? El abogado no te va a ver eso, porque nuevamente está cuadriculado, ¿no? En una forma de pensar. Eh, y así yo he trabajado en estudios, como digo, o sea, desde que comencé a practicar, o sea, de los 21 años, y me ayudó a tener experiencia para comenzar a tener un mejor perfil de mi abogado externo. O sea, ¿qué es lo que yo necesito de él? No solamente necesito que me alivie la chamba, sino necesito en realidad que entienda cuál es mi necesidad y que al final el producto que yo voy a entregar para la empresa donde yo trabajo debe ser un producto transversal. O sea, no solamente me interesa ganar, pero generar las mínimas fricciones a la interna y un mínimo impacto también a la externa, ¿no? Ese es atendiendo a tu pregunta. Y respecto a lo que comentaba Mario, cómo fue el proceso interno con las otras áreas, yo más que frustrante diría retador. Eh, Elegante, de manera elegante. sí, porque yo entiendo como que si algo me frustra porque, o sea, hago todo lo posible, al O sea, final no se materializa, ¿no? Eh, pero lo tomo como un reto porque para mí personalmente, cuando tomo algo como un reto, amerita mayor esfuerzo a mi estándar. Te estás convenciendo de que no es tan difícil. Sí, trato de hacerlo. Lo que pasa es que si tú ves algo como súper difícil, inconscientemente te convences en que te vaya a mandar más claro. tiempo, va a ser desgastante, te va a dar sueño. O sea, tu cerebro trabaja de una forma maravillosa. Hay que saber educarlo. Entonces, yo lo veo como súper retador. Eh, yo entré o sea, y creo que te voy a responder con un caso que pasó en la vida real. Yo entro al aeropuerto en el año 2015. No había sacado el título porque necesitaba el título. Nunca necesité el título que diga y me dijeron, no, tienes que sacar el título porque tienes que comenzar a firmar. Y yo, ok, no hay ningún problema. Y me acuerdo que en ese mismo año 2015, en noviembre, yo pregunto, por casualidades de la vida, me han dicho que hay un problema sobre un temia, una interferencia que pasaba por los terrenos de ampliación. Y me dicen, sí, ese tema tiene desde el año 2013, fácil un poco antes, y lo está viendo tal área. Entonces converso con tal área y me da toda la información. Y ahí me doy cuenta que también involucra a otra área. Al final involucraba como que 5 áreas dentro del aeropuerto. Y dije, ok, voy a convocar una reunión. Como no dimensionaba cuántas personas estaban involucradas dentro del mismo problema, los convoqué en una sala que era para 7 personas, al final terminamos siendo 15, hubo gente parada, pero Dime que pusiste bocaditos al menos. no, olvídate, o sea, recién había entrado al aeropuerto, o sea, no podía poner ni siquiera de mi bolsillo soda, galletita de soda, ¿no? Pero lo divertido fue que a alguien se le ocurrió traer un plano, lo pusimos en la mesa, y cada uno hablaba sobre el problema que era bajo su responsabilidad. Pero ojo, todas esas áreas estaban hablando de un mismo activo, de un mismo problema, pero cada una solo veía por su perspectiva, lo que le correspondía a su área. Y yo hice la pregunta inocente, ¿es la primera vez que todos se juntan para atender un mismo problema? Y me dijeron, sí.
Entonces, desde ahí como que dije, ok, esto va a ser súper retador porque acá el abogado tiene que bajar un poco a meterse en la cancha, a conocer las necesidades de cada área Mm, y que entiendan que estamos hablando de una sola infraestructura. ujú, Y un cable te puede afectar el sistema eléctrico, como te puede afectar el sistema de internet, como necesitas modificar infraestructura, ¿no? O puede generar un riesgo, porque a lo mejor está mal puesto el cable y puede generar un accidente. Entonces, esa mirada transversal era la que tenía que trasladar. En el caso del comité, eh, era un abogado que le trataba de explicar a ingenieros cómo tratar de asegurar que las operaciones sean adecuadas, ¿no? Y todo esto parte desde interpretaciones que pueden estar bien o pueden estar mal, pero mira lo curioso. Mario habló hace un ratito sobre lo que es safety, que es seguridad operacional. La seguridad operacional, por definición, en materia aeronáutica pura y dura, es el estado en el cual los riesgos se mantienen en control o se mitigan. Nunca va a llegar un riesgo cero, o sea, lo controlas. Y en ese estándar tú puedes operar. Ok. La norma te decía que el encargado del aeropuerto tiene que tener un reporte de todas aquellas infracciones que vulneren la seguridad operacional. No te mandaba a sancionar. Y la seguridad operacional, de hecho, no es punitiva. Porque si yo quiero saber, Mario, te digo, cocina un huevo frito y al final lo quemaste, te quemaste tú y después quiero hacer feedback. Si yo te digo que si aquello que tú me cuentes, después yo lo voy a utilizar para sancionarte, lo más probable es que tú no me cuentes exactamente qué pasó. Y si tú no me cuentas qué pasó, yo no puedo tomar medidas para evitar eso. A lo mejor no tenías el guante, a lo mejor nunca te enseñé, a lo mejor cocinaste con queroseno en vez con aceite. Pero si tenemos esa filosofía de sanción, no se puede lograr el fin máximo de la seguridad operacional, que es aprender de los errores para evitar que se vuelvan a cometer. Ahora, ¿cómo le explicas a un abogado que su tarea de investigación no va a terminar en sancionar? Porque el abogado nuevamente está diseñado para tener casos donde alguien gana y alguien pierde, ¿no? Eh, entonces la tarea sí fue súper retadora, ¿no? Bajar esa idea que se suele tener cuando hablamos de un procedimiento para fiscalizar, para sancionar, ¿no? Y apuntar a lo que era el fin de la seguridad operacional. Pero fue también muy enriquecedora porque pude aprender mucho de todas las áreas. O sea, cada área tiene una necesidad distinta. Mi gran labor ahí fue como que integrar, o sea, qué es lo que necesita seguridad, qué es lo que necesita operaciones, por qué es que se ha diseñado de esta forma, si esta forma en realidad está funcionando o no, o sea, entender, tratar de hilar todas esas necesidades. Sí, o sea, fue un trabajo de más de un año y medio, si no me equivoco, pero creo yo que se hizo una buena dinámica y funciona, ¿no? El reglamento al final no sé, o sea, en mi gestión no se llegó a aprobar, pero todos los inputs, la aplicación en sí, ayudaron bastante a mejorar cómo se enfoca la seguridad operacional y también a disminuir la cantidad de sanciones. ¿Por qué? ujú, Porque se hizo un trabajo donde se comunicaba a la comunidad aeroportuaria cuáles habían sido la mayor cantidad de sanciones en el último mes. Entonces la misma comunidad decía, por ejemplo, pasó para Navidad. Mucha gente en el aeropuerto tiene turnos de 12 horas y los hace canjes para poder pasar Navidad o Año Nuevo con sus familias. Entonces, habían personas que terminan trabajando 24 horas seguidas. Y de eso nos dimos cuenta porque hubo una semana en el cual tuvimos como que 15 casos de personas que se habían quedado dormidas en su área de trabajo. Qué fuerte. Sí, o sea, imagínate, ¿no? De un área tan sensible como es el lado aire, que es, digamos, del terminal hacia todo lo que viene a ser la pista, no puede suceder eso. Pero no era culpa de la persona, o sea, la persona al final activaba su cambio de turno, que lo puede hacer. Había un tema que iba mucho más allá del aeropuerto, no sé, era un tema de gestión de personas, ¿no? Creo que con este trabajo se pudo llegar exactamente donde queríamos, que era cuál es la causa, la causa raíz que le llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que origina estas faltas, estas infracciones, ¿no? Y ahora la dinámica entiendo yo que está funcionando súper bien, ¿no? Había una pregunta de Mario respecto a el cambio de lenguaje. Nosotros en los proyectos legales que tenemos siempre vemos
que finalmente estamos haciendo un producto legal. Entonces, sí hay que mantener ciertos tecnicismos. En tu caso, en tu experiencia, cuando recibiste este reglamento nuevo, que es el que intervenimos nosotros, ¿qué tanto te molestó que le habíamos bajado un poco al tecnicismo legal o te pareció más bien eficiente? O sea, ¿cuál fue tu perspectiva de recibir un documento que no te hablaba 100% legal? Creo que yo soy de los pocos abogados que en realidad tiene un solo terno en su closet que utiliza para ir a matrimonios más que ir para audiencias. Detesto la formalidad. Yo lo que aprecio bastante es que la otra persona me entienda. O sea, tanto mis amigos, tanto la gente con la que trabajo, así con la gente con la que interactúo. Lo que yo necesito es que tú me entiendas. No tengo que citarte a Carneluti, o Hablar en latín. Cervantes, ¿no? O hablar en latinismos, ¿no? Porque no tengo nada que demostrar. Al final, lo que necesito es que me entiendas qué cosa está bien, qué cosa está mal, o de aquello de lo que tú quieres hacer tiene un riesgo, ¿no? Entonces, yo lo necesito que tú entiendas lo que te quiero decir y que lo interiorices. Y la única forma de hacer eso es utilizar un lenguaje amigable, ser empático, ¿no? Eh, a mí no me molestó en absoluto, porque yo sabía que este reglamento no era para abogados, era para gente que lo necesita aplicar, necesita entenderlo, y también para las personas que, digamos, al final eran las posibles infractoras, ¿no? Tenían que tener su derecho a réplica y poder entenderlo también, ¿no? Eh, Así que no, o sea, yo creo que funciona muy bien no utilizar lenguaje complejo, sino utilizar un lenguaje que esté de acuerdo a tu audiencia y que al final traslade el mensaje, ¿no? Ujú. Ya estamos casi terminando y quiero hacerte una pregunta que tal vez la repita para los demás invitados y es, cuando pensamos en diseño, pensamos en hacer las cosas más bonitas, el diseño gráfico, pero cuando hablamos de diseño legal, desde tu experiencia, ¿cómo lo podrías ver? ¿Cómo nos podrías contar qué es para ti diseño legal desde la experiencia aplicada que nos has contado hoy día? Em, el tema de diseño legal, ya, a ver, No te preocupes, esto no es un examen, no, no no, hay no. preguntas frecuentes Yo sobre creo que, yo recetas. creo que en realidad eh, Mm, los abogados trabajamos mucho con procesos, un orden lógico de las cosas. Te cuento los antecedentes, te cuento qué es lo que tú me estás imputando, después te digo por qué no creo que sea así, y luego te cito las normas que avalan mi posición. Cuando hablamos de diseño legal, hay que trasladar eso a imágenes o a presentaciones que igual cuenten la estructura de lo que nosotros queremos decir, o sea, el orden lógico, pero involucrando elementos que te ayuden visualmente a captar esa idea, ¿no? Al día de hoy existe mucho el tema de las paletas de los colores, o sea, hay colores que son accesibles, hay colores que te ayudan a, a centrar, a concentrar la mirada de la persona, ¿no? Este, Hay formas como mostrar un mismo párrafo, como tú has dicho hace un momento, con ideas claves, tres ideas claves, con un flujo, ¿no? Y al final logras el mismo objetivo, porque visualmente todo se registra mejor, ¿no? Es una ciencia que yo todavía no lo termino de entender. Es un misterio de, Sí, pero sé que, del universo. pero sé que funciona. Sé que funciona porque sé que las personas son más visuales que otras cosas, ¿no? Y todo se registra. Entonces, puedo tener 2 horas hablando sobre algo y ninguna diapositiva y la gente se va a olvidar, se va a aburrir. Si te capto con un diseño legal que te diga exactamente lo mismo, con una secuencia lógica, con un flujo, con ideas fuerzas, ¿no? Creo que el mensaje termina de calar mucho mejor a simplemente tener una perorata de N minutos, ¿no? José Ale, ya estamos llegando al final. Nuestra jefa Valentina nos está pidiendo que terminemos. No, muchas gracias, José, por contarnos tu experiencia. Esta temporada de Empática, que es la tercera, queremos que trate sobre las experiencias que las gerencias legales han vivido con Baxel, si es que han trabajado con nosotros, o desde su propia perspectiva para enseñarnos alguna aproximación distinta. Creo que el nombre de Empática para este podcast, que ahora es un video podcast por primera vez, refleja un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es
trabajar con personas, desde entender qué es lo que necesitan para buscar un objetivo claro. Porque al final tú decías, eh, si el derecho es ciencia, si el derecho qué es, no entiendo muy bien qué significa. Y de hecho hay una discusión sobre si el derecho es una ciencia, es un arte, es un oficio. Al final termina siendo, no importa cómo lo interpretes, una herramienta para comunicar, para que la gente haga lo correcto, para que la sociedad funcione bien, ¿no? Y el trabajo del abogado es siempre que las normas que se apliquen, que las regulaciones que se apliquen o que las decisiones que se tomen sean efectivas para el bienestar social. Así que al final creo que has resumido muy bien con tu historia lo que se busca con Empática y con el legal design y con la economía del comportamiento y el derecho. Y te agradecemos un montón por haberte tomado el tiempo y de reflexionar sobre estas cosas con nosotros. Solo una última intervención tuya de algún mensaje que quieras dar sobre cómo ves esto del diseño en el futuro, cómo deberían adoptarlo las gerencias para poder cerrar el capítulo de hoy. Primero, reducir los egos. El abogado necesita ayuda. El abogado de income necesita ayuda. No tiene tiempo en realidad para hacer este tipo, para detenerse y repensar si lo que está haciendo está bien. Al contrario, día a día se reafirma en que ya tomó la decisión el día de ayer y el día de mañana no lo puede cambiar. Entonces, necesariamente tenemos que tomar una pausa y repensar qué podemos mejorar. Esa sería mi primera recomendación. Número uno. Número dos, no lo puedes hacer solo, porque uno se va a autosabotear. O sea, yo no puedo decir, hice algo mal ayer. Necesito una persona de confianza, un equipo de confianza, que de forma muy asertiva me diga qué cosas puedo mejorar. Habiendo hecho todo este análisis psicológico, antropológico, legal, sociológico y todos los lógicos que les puedan meter. Los... Sí, o sea, porque hay mucho más allá del derecho. Y no tratamos con abogados. O sea, tratamos con personas, primero que nada, y luego tratamos con empresas que no están vinculadas a derecho, sino están vinculadas a cualquier otro rubro. Entonces, yo les invito a darse una pausa y a repensar cómo pueden mejorar su gerencia legal para que esto tenga resultados positivos a la interna y también al externo. Danos el cierre, Ale. Entonces, en verdad, José, muchas gracias por tu tiempo. Me quedo con ideas interesantes respecto a la experiencia que se llevan las personas que trabajan con nosotros respecto a esta, que sí les estamos dando un valor agregado, que para nosotros realmente es lo más importante, de que más que cambiar el derecho y hacer como algo súper innovador y el salto creativo, lo que nosotros pretendemos básicamente es poder darle un paso extra y lo estamos logrando porque estamos incluyendo lo más importante del derecho, que son las personas, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias por contarnos tu experiencia, porque me permite reafirmar que estamos yendo por buen camino con esta esta perspectiva, ¿no? De poner al usuario en el centro. Nada, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, José. Gracias, Ale. Nos vemos en un siguiente capítulo de Empática, el podcast de Behavioral Legal Design. Gracias. Chao.